Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a la segunda clase asincrónica que va a estar a cargo a cargo mío. En esta clase vamos a ver un poco lo que es, siguiendo con lo que habíamos terminado de ver en la clase anterior. Vamos a ver lo que es el concepto de Big Data, que veníamos hablando de lo que era el ciberespacio, todas las leyes que regían ese espacio en el que nosotros nos movemos diariamente a través del uso de plataformas. Bueno, ahora vamos a ver todos esos datos que nosotros vamos dejando en las plataformas, bueno, cómo eso se genera, qué nombre lleva, y también vamos a ver de la mano con todos estos datos que nosotros generamos y en esta era donde la comunicación es constante, ¿no? Y donde estamos continuamente recibiendo notificaciones, nosotros produciendo contenidos. Bueno, vamos a ver a qué llamamos derecho a la comunicación, qué implica el derecho a la comunicación y cuáles son las garantías y las herramientas que nosotros tenemos para ejercer efectivamente ese derecho a la comunicación. Y vamos a hacer especial hincapié en lo que es la Ley de Protección de Datos Personales, un pantallazo general para que más o menos tengan una idea de cuáles son los derechos que ustedes tienen sobre esos datos que nosotros generamos a diario, y también si manejan bases de datos, cuáles son las cuestiones a tener en cuenta a la hora de poder manejar y gestionar esas bases sin violar ninguno de los derechos de los titulares de los datos. Bueno, para comenzar, hacemos una breve introducción de lo que veníamos hablando en la clase anterior. Habíamos hablado sobre toda esta producción de datos, esta producción masiva de datos que nosotros hacemos y continuamos y reproducimos día a día, cómo eso de alguna manera se genera, se gestiona a través de ciertas concepciones nuevas, ¿no? Que sobre todo si tenemos que hacer una investigación o si manejamos datos o si buscamos datos, ahora seguramente escucharon hablar. Y una de ellas es el Big Data, ¿no? Que seguramente es algo que se habla muy seguido por todo, digamos que fue surgiendo como consecuencia de todo lo que nosotros vamos registrando en las diversas interacciones que nosotros tenemos en plataformas. ¿Qué quiere decir Big Data? La Big Data quiere decir una acumulación espontánea de información. Acá, como vemos en el primer punto, se diferencia de otros métodos tradicionales de recolección de datos, como las encuestas, que tienen una estructura con objetivos predefinidos y se aplican sobre un público representativo de la muestra. Es decir, nosotros antes, digamos, sobre todo, ahora también se sigue usando lo que es el método de encuesta, pero ahora no tanto, pero bueno, muchas veces nos llamaban por teléfono o también todavía se sigue utilizando o recibimos un mail donde se nos solicita responder una serie de preguntas. Obviamente que nosotros tenemos que acceder a esa encuesta, acceder a responder ciertas preguntas si es que nosotros queremos, y obviamente nos eligen a nosotros o nos llaman a nosotros porque cumplimos con ciertas características de un grupo de personas, ¿no? Al que se quiere consultar cierta cuestión, por ejemplo, una encuesta política, ¿no? Donde previo a que efectivamente se ejecuta esa encuesta, se seleccionan las características de ese público a estudiar o del cual se quiere conocer su forma de pensar o su opinión. En Big Data eso no pasa, digamos, lo que genera Big Data son todos datos que nosotros producimos sobre nosotros mismos sin darnos cuenta, es totalmente involuntario, es todo lo que nosotros vamos dejando, todos esos rastros que nosotros vamos dejando a medida que interactuamos con las diversas plataformas. Por ejemplo, acá van a ver lo que es el ejemplo de los metadatos, ¿no? Esto viene de la mano con los metadatos. Por ejemplo, cuando nosotros leemos un artículo periodístico, por ejemplo, estamos volviendo a nuestras casas y tomamos el subte en la estación Florida de la línea B, estamos volviendo del trabajo a las 6 de la tarde y consumimos cierto medio en particular, estamos leyendo una nota sobre, por ejemplo, economía, por decirles. Entonces, ahí, digamos, por una acción totalmente ínfima, vamos a analizar cuántos datos damos sobre nosotros mismos. Por ejemplo, la hora en la cual nosotros estamos leyendo la nota, desde dónde nosotros estamos leyendo la nota, qué medio utilizamos para informarnos, que eso habla muchísimo de nosotros, según, digamos, digamos, cuál es nuestra ideología, según el diario que nosotros consumamos, o la base de datos que fuera, qué temas son los que a nosotros nos interesan, digamos, son todas cuestiones que nosotros vamos dejando, que son los llamados metadatos. Eso se va de alguna manera conglomerando, almacenando y genera esto Big Data, ¿no? Nadie nos está haciendo una encuesta, nadie nos está diciendo, bueno,
¿Qué diario consume usted? ¿O qué temas le gusta leer? ¿Por cuánto tiempo lee una nota? Porque eso también lo estamos dejando explícito cuando nosotros, por ejemplo, leemos una nota. Podemos estar a lo mejor 10 minutos o leemos el copete y pasamos a otro artículo periodístico de otro medio o de otro tema. No digamos, miren, de una acción que nosotros no nos damos cuenta todo lo que dejamos. Lo mismo cuando, por ejemplo, buscamos algún producto, como decíamos en la clase anterior, en Mercado Libre o en cualquier tipo de portal de compras, o si por ejemplo utilizamos alguna aplicación de cómo llego, cuándo subo, digamos, todo eso va dejando rastros nuestros de manera involuntaria porque nadie nos está preguntando ni nosotros estamos accediendo a responder ningún cuestionario. Entonces todos esos metadatos conforman una base de muchos datos. Imagínense, si ustedes se ponen a pensar todas las interacciones que tienen con las plataformas desde el momento en el que se levantan hasta que se van a dormir, y mismo cuando están durmiendo también, si utilizan, por ejemplo, como les decía en la clase anterior, los relojes inteligentes. Bueno, imagínense todos esos datos que ustedes van dejando de ustedes mismos. Eso hace que se generen grandes conglomerados de datos, una barbaridad de datos, que por eso se lo llama Big Data, por la cantidad que son. Entonces, para poder definir lo que son, con lo que es Big Data, se utiliza la metodología de las 5B cortas, que más o menos se las voy acá lo tienen en la presentación, que obviamente también vamos a compartir, pero un poco para que entiendan el concepto. En cuanto al volumen, el tema del volumen que yo les decía, todo lo que nosotros hacemos, la manera de interactuar, la manera de llevar adelante ciertas tareas, generalmente está mediado por plataformas, por dispositivos tecnológicos, lo que nosotros llamamos sociedad en red, que lo vimos en la clase anterior. Entonces, ya esos datos dejan de estar en formato físicos. Por ejemplo, antes estaban en bibliotecas o digamos que también lo vamos a ver en otro punto. Ahora es todo digital. Lo que hace que también, de la mano de esta cuestión, tenemos que cada vez las computadoras tienen mayor capacidad de almacenamiento. Mismo nosotros ya ni siquiera utilizamos nuestro almacenamiento propio de las computadoras, sino que seguramente utilizan, por ejemplo, Google Drive, donde ustedes no guardan la información en sus propias computadoras, porque por lo general no nos alcanza esa información, sino que también utilizamos una cuenta de una cuenta de Google, donde usamos el Google Drive, y desde ahí vamos almacenando todo tipo de documentos, que por alguna razón o los compartimos con otros compañeros de trabajo o amigos, pero lo vamos dejando ahí. Entonces, eso permite que, nosotros podamos guardar cada vez más información y podamos generar más información de nosotros mismos. Entonces, eso también viene de la mano con el concepto de nube. Seguramente ustedes escucharon hablar de lo que es la nube, viene de lo que se llama cloud computing. Cloud quiere decir nube, que son estos grandes servidores que parece que no tuvieran límites, pero sí los tienen. Entonces, eso hace que cada vez podamos guardar más información y ni siquiera en nuestras propias computadoras, en nuestras propias bases de datos, digamos. E imagínense que uno de los conceptos que también se maneja en base a lo que son los microchips, los microprocesadores, es la famosa ley de Moore, que si quieren la pueden buscar, que es que fue obviamente planteada por Gordon Moore. Entonces, lo que dicen, Gordon Moore pertenecía a Intel, a la empresa Intel, lo que establece es que cada 18 meses se multiplica la capacidad de procesamiento de los microprocesadores. Entonces, eso hace que cada 18 meses se pueda duplicar la cantidad de información que pueden manejar, que pueden gestionar y que pueden almacenar los microprocesadores, que son la materia prima por la cual están hechos todos estos dispositivos tecnológicos. Por eso es que nosotros compramos una computadora, compramos un celular o cualquier dispositivo tecnológico y a los pocos meses ya queda obsoleto. Bien. Entonces, bueno, esto de la mano de lo que es el volumen. Cada vez podemos almacenar más, sean nuestros discos o sean discos externos. Después, la velocidad. Nosotros todo el tiempo, el hecho de estar todo el tiempo en contacto con dispositivos tecnológicos también hace que sean en tiempo real. ¿Sí? Todo el tiempo estamos escribiendo, todo el tiempo nos estamos comunicando, todo el tiempo estamos consultando un buscador, estamos consultando cómo llegar, estamos leyendo notas o artículos o estamos buscando por una investigación. Eso hace que sea veloz. Nosotros queremos ver un recital en vivo, queremos ver un evento en vivo, queremos ver una transmisión de un congreso en vivo. Bueno, es todo a tiempo real. Entonces todo eso, toda esa generación de datos es cada vez más rápida. Después la veracidad, que viene de la mano con el punto anterior.
Si nosotros todo el tiempo estamos produciendo datos, estamos publicando en las redes, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Cómo podemos hacer? No existe forma humanamente posible de poder verificar que toda esa información que nosotros vamos dejando nosotros, o digamos, todas las fuentes de información del mundo, digamos, si esa información es verídica o no. Entonces, ahí lo que se pone en juego también es la veracidad, ¿sí? Lo que dice este punto, la multiplicación de los datos da lugar a cuestionarse la calidad de la información. El incremento de la cantidad de información le franquea la puerta a la inexactitud. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, no es que Big Data es el fin de la estadística. Muchas veces se habla de esta cuestión. No, en realidad nosotros podemos tomar lo que es la información, los datos de Big Data, como una fuente primaria de información, porque consideren que son datos ruidosos y espontáneos, o sea, los generamos espontáneamente y no se acomodan a cuestiones que hayamos predefinido anteriormente sobre un público, sobre ciertas condiciones. Entonces, podemos utilizarlos para nuestras investigaciones, en caso de que sea necesario, pero siempre mirándolos con cierto cuidado y tratando de aplicarle a eso bases teóricas sobre estas muestras que de alguna manera sacamos de las bases de datos que manejamos. Bien, siguiendo, entonces tenemos después la variedad también, porque antes, digamos, lo que dice este punto es que nosotros todos los días generamos diferentes tipos de datos, generamos tweets, generamos fotos, archivos de texto, videos, audios, posiciones geográficas, por ejemplo, intereses, preferencias, a qué lugares vamos, bueno, digamos, son tipos de datos muy diferentes, ¿no? Antes, por ejemplo, bueno, como dice, se compilaba información en fuentes estructuradas, archivos públicos, expedientes, bibliotecas, agendas y álbumes de fotos. Antes teníamos álbumes de fotos analógicos, ¿no? Ahora tenemos fotos en diferentes redes sociales, de diferentes formas, con diferentes efectos. Entonces, hay, como dice lo que está resaltado, hay datos que son desestructurados, que no tienen un formato específico, sino que nosotros podemos recolectar todo tipo de información, pero que tiene poca sistematicidad, ¿no? Porque tenemos una cantidad de tipos de archivos, de extensiones de archivos que son muy diferentes, tenemos mucha variedad y por lo tanto es difícil poder organizarlos y darle coherencia a todos esos datos, ¿no? Todo lo que nosotros generamos a diario. Entonces, todas estas B cortas que estuvimos hablando anteriormente le dan lugar a la quinta B, que es la característica del valor que tiene toda esta información cuando nosotros podemos interpretarla. Es decir, nosotros ahora, como digamos con interacción con dispositivos y con plataformas, hace que se conozcan muchas cuestiones específicas de la sociedad que antes no se conocían. Hay estudios muy interesantes sobre prácticas sociales, sobre costumbres que antes obviamente no se podían conocer. Pero, digamos, esos datos están ahí sueltos, digamos. Es necesario que nosotros, con esos datos desagregados que analizamos, podamos tomar nuestras propias conclusiones, estudiarlos a partir de un modelo teórico, y eso es lo que le da valor. Lo que nosotros podamos, el tipo de interiorización que nosotros tengamos para con esos datos espontáneos, desordenados y caóticos. Como dice la conclusión, pueden resolver ciertas cuestiones como fuentes primarias, pero siempre vamos a necesitar acudir a las fuentes tradicionales de procesamiento, de sistematización y sobre todo de estadística. Bien, eso en cuanto a, les quería dar un ejemplo de también definir lo que es el Big Data, porque es algo que se habla mucho en lo que es procesamiento de información. Ahora se reproduce en las carreras de lo que se llaman data entries o análisis de datos. Bueno, esta es una de las fuentes que se utiliza muchísimo por parte de las empresas. Bueno, volviendo o retomando, porque en realidad está todo implícito, todas estas cuestiones que estuvimos viendo, en lo que es el derecho a la comunicación propiamente dicho. El derecho a la comunicación es un derecho fundamental y por lo complejo y lo amplio que es un derecho que engloba otros derechos, ¿no? Que engloba muchos derechos que definen este concepto de comunicación que es esencial para digamos, la raza humana, el poder comunicarnos. Entonces, el derecho a la comunicación es una convergencia, digamos, está conformado por el derecho a la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y el derecho de acceso a la cultura. Estos son los pilares del derecho a la comunicación, lo que nos permite a nosotros ejercer ese derecho.
Entonces, para que este derecho quede protegido y podamos ejercerlo, deben estar dadas las condiciones civiles y políticas, con acción de los estados obviamente, que permitan, en primer lugar, poder expresarnos y acceder a la información de manera libre, sin coacción, sin coerción y sobre todo sin censura previa. Y por otro lado, garantizar el acceso a los bienes intelectuales y culturales para desarrollarse e intercambiar ideas o discursos con su comunidad. Se plantea sobre todo en esta sociedad del conocimiento, en esta sociedad en línea, en red, por ejemplo, lo que son las brechas de conectividad. Eso hace que, por ejemplo, lugares que no tienen acceso a Internet queden afuera de la capacidad de poder expresarse y sobre todo de acceder a todos los bienes y sobre todo en pandemia al poder trabajar, al poder estudiar. Entonces, por ejemplo, en esta época, en este contexto, realmente lo que surge con una importancia mayor es la necesidad de conectividad para poder desarrollarnos personalmente y a nivel sociedad, para poder acceder a toda la información. Digamos, estos tres pilares que convergen en el derecho a la comunicación se ejercen y se pueden lograr si nosotros tenemos, por ejemplo, Internet en esta época, ¿no? Capaz que en décadas pasadas no tanto, pero en esta sí realmente cobra un rol de mayor importancia. Bien, ¿cuáles son algunos de los instrumentos legales con los que contamos para poder ejercer ese derecho? Les voy vamos a nombrar brevemente 3 leyes. La primera ya la vieron con María Clara, que es el derecho de acceso a la información pública. En segundo lugar, también la que destaqué fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esa seguramente no sé si la vieron en las primeras clases, pero les hago como un pantallazo general. Es una ley que tiene especial importancia porque es la primera que está fundamentada como que considera la comunicación como un derecho humano, derecho humano a la comunicación, y considera la actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual como de interés público. Su objetivo primordial es la promoción de la diversidad y la universalidad en el acceso y la participación, generando igualdad de oportunidades para todos los habitantes de la nación, es decir, abre espacios para que el acceso a los medios de comunicación y a la producción de contenidos pueda ser ejercida por cualquier habitante, por pueblos originarios, por universidades. Hay cuotas de pantalla y de espectro de licencias que están efectivamente destinadas a públicos especiales que de lo contrario no podrían acceder por las exigencias propias de lo que es la transmisión a un espacio en algún medio de comunicación. Y el Estado debe salvaguardar la libertad de expresión, el derecho a la información, a la participación y a la preservación y desarrollo del Estado de Derecho. ¿Sí? El Estado tiene un rol activo en la garantía de que se pueda acceder a una diversidad ideológica de pensamiento y sobre todo a la producción de contenidos. Bien, no voy a ahondar mucho en lo que es la ley de servicios de comunicación audiovisual, pero bueno, luego, introduce cambios en lo que es el régimen de licencias y sobre todo los sistemas de adecuación de los grandes conglomerados de medios, seguramente se acordarán. Luego con el decreto 267 de Macri, hay ciertos cambios en esta ley, pero bueno, eso pertenece a otro tema, pero bueno, como para que lo sepan. Y por último vamos a hacer hincapié en lo que es la Ley de Protección de Datos Personales, que considero que está bueno que tengan aunque sea una introducción, sobre todo para saber cuáles son los derechos que ustedes tienen con sus propios datos y también si manejan bases de datos, qué cuestiones tienen que tener en cuenta. El objeto de la Ley de Protección de Datos Personales es la protección integral de todos los datos personales que están guardados en archivos, registros de bancos de datos y cualquier otro medio técnico de tratamiento de datos para garantizar el derecho de honor y la intimidad de las personas y también el derecho de acceso a la información. Obviamente que esto está basado en garantías constitucionales. Esta ley de protección de datos. En primer lugar tenemos derecho a la intimidad al honor, que eso está consagrado en el artículo 19, y por otro lado el artículo 43, que fue incorporado en la reforma de 1994, que es la garantía de habeas data, que es esta capacidad que nosotros tenemos como ciudadanos argentinos de alguna manera generar este reclamo o este pedido, esta solicitud de nuestros datos, ¿no? Como titulares de datos, a cualquier empresa, a cualquier banco de datos
que tenga datos nuestros, tenemos el derecho, la garantía constitucional de poder presentarnos entre este banco de datos y solicitar todo el registro que conste de nosotros mismos con esa base de datos. Tenemos una diferencia entre lo que son los datos personales y los datos sensibles. Digamos, los dos tipos de datos son datos personales, pero hay una categoría especial que es la de datos sensibles. Los datos sensibles son aquellos que generarían algún tipo de consecuencia en caso de que fueran conocidos por terceros, que son aquellos que, como ven en la presentación, de origen racial y étnico, opiniones políticas, religiosas, filosóficas o morales, sindicales, e información referente a lo que es la vida sexual. Los datos personales, por el contrario, los datos personales comunes, digamos, tradicionales, son aquellos que refieren a, bueno, el DNI, número de teléfono, después tenemos ocupación, domicilio, fecha de nacimiento. Son los que no tienen ningún efecto en caso de que sean conocidos por terceros. Y por otro lado tenemos lo que son los archivos, los registros o bases de datos, que son este conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento, ¿no? Todas estas bases que contienen esos datos. Y llamamos tratamiento de datos a todo tipo de procesamiento que hacemos de estos datos, ¿no? que digamos las bases de datos hacen sobre los datos que contienen. Y abajo van a encontrar en la presentación un link en el cual ustedes pueden ingresar, van a ver que van a ingresar a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Dentro de esa página ustedes, por ejemplo, van a poder chequear si efectivamente alguna base de datos está efectivamente registrada ante la Dirección Nacional de Protección de Datos, que es una obligación por parte de las bases de datos. Entonces pueden chequear si, por ejemplo, Facebook es una base de datos que está registrada en Argentina, por ejemplo. Bueno, si lo quieren chequear. Y cuando lo busquen, fíjense que si ingresan, van a ver que aparece el nombre, por ejemplo, de Facebook, hacen clic y les va a aparecer cuáles son las vías por las cuales ustedes pueden pedir el habeas data, esto que yo les decía, el reconocimiento, el acceso a sus propios datos y también los derechos que vamos a ver a continuación. Por otro lado, tenemos lo que es el tratamiento explícito de los datos cuando tengan el consentimiento nuestro, digamos, cuando nosotros no firmemos, pero de alguna manera registremos este consentimiento libre, expreso e informado. Y hay ciertas excepciones por las cuales no hace falta que pidan el consentimiento, ¿no? Acceso público y restricto, funciones del Estado, cuando sean datos personales, ¿no? DNI, identificación tributaria, si hay una relación contractual u operaciones de entidades financieras. Por otro lado, vamos por acá, tenemos por ejemplo, bueno, vamos a pasar a lo que son los derechos de los titulares de los datos. Nosotros, como dijimos antes, tenemos el derecho de habeas data, que es aquel que nosotros, a través del cual podemos pedir acceso a todos los datos que tengan las bases de datos sobre nosotros. Y después tenemos, bueno, yo lo paso más o menos rápidamente, van a encontrar todo en la presentación. Tenemos, además de poder acceder a nuestros datos, si nosotros vemos que hay algún dato que está erróneo, que está desactualizado, podemos solicitar que esos datos se cambien, se eliminen. También cuando, por ejemplo, hay más datos de los cuales se necesitan para la finalidad. Por ejemplo, si yo doy mis datos para, por ejemplo, utilizar una plataforma educativa y, digamos, yo, por ejemplo, saco a mi hijo de ese colegio, puedo pedir la eliminación de esos datos en la plataforma porque yo ya no pertenezco y la plataforma no tiene por qué tener mis datos si ya mi hijo no va a ese colegio que utilizaba esa plataforma. Bien. Por otro lado, les voy a dar un ejemplo también de lo que sucede cuando, digamos, se viola algún tipo digamos, de estos datos. Si, por ejemplo, nosotros como titulares de datos pedimos un acceso y, digamos, es negado por parte de la empresa, se genera una multa o también, digamos, hay también medidas más graves, pero bueno, digamos, son pocos meses de prisión y tampoco se suele cumplir, pero bueno, por lo general las multas que se aplican son económicas, pero son bajas. Por ejemplo, está el caso que lo van a ver en el link
que está en la presentación. Es un caso de una usuaria que había perdido, que no, digamos, le habían cambiado la contraseña de su cuenta de Google y no podía ingresar a su Drive, a su email. Digamos, ella se acerca a Google Argentina. Obviamente Google Argentina la releva con Google Estados Unidos, porque se niega este pedido de acceso, digamos, amparado por el habeas data. Frente a esa negativa por parte de Google Argentina y de Google Estados Unidos, se acerca a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, expone su caso, y la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales inicia una causa a partir de la cual Google Argentina y Google a nivel internacional tienen que pagar una multa de 280.000 pesos. O sea, ustedes plantéense esta cuestión, digamos, este monto para una empresa de la envergadura que es Google, ¿no? O sea, ¿qué le hacen 280.000 pesos a Google pagar como multa, ¿no? A veces es más barato para ellos pagar la multa que a lo mejor tomar los recaudos y tomar las medidas de seguridad que aseguren, que garanticen que efectivamente se cumpla con una ley que rige a nivel nacional. Es por eso que también hay normativas que son mucho más modernas. Por ejemplo, lo que es el Reglamento General de Protección de Datos que rige en la Unión Europea. Es un reglamento que fue aprobado en el 2018 y en ese caso las multas son porcentuales, digamos, están relacionadas, digamos, se calculan en base al porcentaje de ganancias que tiene una empresa digamos, en un periodo de tiempo de un año. Entonces, en ese caso las multas son mucho más caras, y es por eso que muchas veces seguramente habrán leído notas periodísticas en los que se manejan multas de millones de dólares, millones de euros. Bueno, eso es porque lo que es la Unión Europea se rige por una normativa totalmente diferente a la nuestra, considerando que la Ley de Protección de Datos de Argentina es del año 2000-2001. O sea, consideren todos los avances tecnológicos y lo diferente y lo que fue avanzando la tecnología en tantos aspectos de nuestra vida, y cómo tantas cuestiones nuestras sensibles están siendo, digamos, nosotros lo dejamos asentados en bases de datos de las cuales nosotros no tenemos ningún tipo, digamos, tenemos una legislación que está que data de 2 décadas desde su creación. Entonces, digamos, la necesidad de tener que modernizar, reformular estas leyes. Y por último, para terminar, voy a sacar un poquito el zoom, tenemos derecho a la intimidad versus derecho a la información. Digamos, acá tenemos dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, el derecho a la nuestro derecho a la intimidad como una garantía constitucional. Digamos, nosotros tenemos una parte nuestra que está, como dice ahí, es una información concerniente a nuestra persona, es una zona de reserva libre de intromisión, donde nosotros a veces compartimos, ¿no? Digamos, de manera voluntaria, pero también, digamos, esa necesidad que nosotros tenemos de que no se viole nuestra intimidad y lo que nosotros elegimos no compartir. Y por otro lado, el derecho a la información, ¿no? Que el derecho a la información lo que permite es el ejercicio de una sociedad democrática, de nuestro derecho a buscar, de nuestro derecho a investigar, y porque obviamente la información tiene una relación directa con nuestra calidad de vida en tanto y en cuanto ciudadanos, para poder tomar mejores decisiones. Pero digamos, ese derecho a la información no debe ir en contra del derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, y sobre todo esta cuestión hay que plantearla en el contexto en el que estamos hablando, en el que nosotros vamos dejando asentado en bases de datos y registros cada vez mayor cantidad de información. Por eso son cuestiones a tener en cuenta y a plantearse, y sobre todo este tema que yo les contaba recién de nuestra problemática en lo que es la legislación actual en materia regulatoria de datos en nuestro país, la necesidad de poder modernizar, reformular esta legislación. Bueno, espero que haya sido claro. Cualquier duda tienen mi mail a su disposición para lo que quieran ir consultando. Un placer, y bueno, nos estamos viendo. Muchos éxitos.